Hello boys, estás en mi canal, Estudios Marvelin. Vamos a decir lo que pasa cuando Thanos desaparece la mitad del universo. Thanos obtuvo las 6 gemas del infinito y las colocó en su guante izquierdo, ahora es un dios. Oh my god. Esto es The Infinity Gauntlet. Nos encontramos en un planeta que muestra un paisaje de rocas y un cielo negro donde llama la atención la gran cantidad de estrellas. De repente se escucha una voz que dice: no se puede negar que eres supremo. Puedes ser lo que tú quieras, lo que sea. Porque tú eres un dios. Es Mefisto y le habla al titán loco, Thanos. Él se cree todo lo que dice Mefisto, puras alabanzas para quedar bien con él. Cuando levanta el brazo destruye todo lo que está frente a ellos. Ahora quiere que lo reconozca todo el universo como un ser supremo. Mientras en el planeta Tierra, en la casa del Doctor Strange, y él se encuentra pensando sobre los límites de su poder místico y a la vez toma conciencia de que es un ser humano mortal, que se enfrentó a dioses. Entra en la habitación su ayudante Wong, el cual amablemente le pregunta si va a salir esa noche después de terminar su cena. El Doctor Strange se había dado tiempo de revisar un diario médico, mientras esperaba que le sirvieran el té. Este le comenta que su mente está por ahora en el diario médico y en sus pensamientos, por lo que duren. Wong se sorprende al percatarse que el doctor está leyendo el diario médico. Strange le dice que está revisando un brote de locura en las montañas del cual nadie parece saber su causa. En ese mismo instante se escucha un ruido fuerte como si estuvieran haciendo leña de los muebles, mientras el doctor Strange llama a su capa. Wong le informa que Imen y Ritan están de compras, y se va volando a la habitación de donde salen los ruidos. El Doctor Strange encuentra a Silver Surfer entre los muebles destrozados y observa también un gran hueco en el techo. En ese momento Wong aparece y le pide que le ayude a subir al Silver Surfer a un sofá mientras intercambian unas palabras. El herido comienza a hablar diciendo que tiene que avisarle de la llegada inminente de Thanos y del posible fin del universo. Silver Surfer le cuenta al Doctor Strange y a Wong que Thanos fue resucitado por la Señora Muerte. Esta cree que existe un desbalance entre los seres vivos y los muertos y desea corregir esta irregularidad. La Señora Muerte ha tratado de hacerlo ella misma pero sin éxito, porque hay demasiados seres vivos que matar, así que ha llamado a Thanos, le devolvió la vida y le aumentó el poder, para que cumpliera esta oscura tarea por encargo de ella. Silver Surfer está desesperado, le dice al Doctor Strange que la Señora Muerte ha dado la orden a Thanos de eliminar la mitad de los seres vivos del universo. Ahora regresemos al planeta rocoso, donde siguen hablando Mefisto y Thanos. El titán loco le dice a Mefisto que ha estado meditando lo que debería hacer con su nuevo poder, adquirido gracias a las gemas del infinito. Mefisto le dice que no envidia tal responsabilidad astral y Thanos le dice que solo tiene una pregunta que responderse: ¿qué debe hacer con tanto poder? Y su respuesta es que él puede hacer lo que quiera, él es todopoderoso. Thanos destruye todo el planeta rocoso, se escucha una gran explosión. Mefisto está aterrorizado, se encuentra flotando en la nada junto a Thanos y los restos del planeta. Thanos le dice que él no puede errar ya que si algún hecho no lo satisface, lo puede revertir ya que él es Thanos y es supremo. Como no escucha inmediatamente respuesta de Mefisto, lo sujeta de la túnica y él le responde a Thanos diciéndole que es definitivamente supremo. Eso le salva de una muerte inmediata, por el momento. En ese instante se muestra la gema del alma y la imagen del rostro de Silver Surfer. Él afirma que Thanos era demasiado arrogante para ser esclavo de alguien. Silver Surfer sigue narrando al Doctor Strange y a Wong, vívidamente cómo Thanos convenció a la Señora Muerte. Este plan fue ideado cuando el titán loco estaba frente al pozo del infinito de la muerte. Ahí supo del verdadero poder de las 6 gemas del infinito: alma, mente, poder, tiempo, realidad y espacio. De esta manera convenció a su oscura señora, de que sin estas no se podría lograr su tarea: aniquilar a la mitad del universo. Thanos con las 6 gemas del infinito en su poder es ahora un dios. Silver Surfer sigue narrando, dice que Thanos no es afectado por las leyes físicas y que puede con su poder cambiar la realidad, es más poderoso que la muerte. Él recalca que el titán loco es todopoderoso. El Doctor Strange resume lo dicho por Silver Surfer, diciendo que
Tanto poder en un loco, que rechaza todo lo moral, y Silver Surfer responde. Puede ser el fin del universo. Ahora estamos con 3 personas frente a un bar en New York, una de ellas extrañamente habla y los califica como losers. Se trata de 3 bandidos. 2 varones y una chica, están a punto de huir de la justicia, es porque han delinquido, escapan por una carretera secundaria y en una curva el piloto del auto no baja la velocidad y cae en el barranco, todos fallecen. Mientras tanto, en la casa del Dr. Strange, el Silver Surfer sigue relatando, esta vez su enfrentamiento contra Thanos, en el cual participó el Destructor, pero los dos fueron derrotados y Thanos, riéndose a carcajadas, les extrajo su esencia espiritual, a través de la gema del alma. Cuando despertaron del ataque de Thanos, Silver Surfer y el Destructor estaban dentro de la gema del alma, ellos conocieron a un ser llamado Adam Warlock, que les ayudó mediante un hechizo a salir de esa prisión. Al regresar a sus cuerpos físicos, Silver Surfer y el Destructor no encontraron a Thanos, él se había ido ya a algún lugar a considerar el mejor uso de su nuevo poder adquirido. Ellos fueron informados por Mephisto, entonces Silver Surfer se fue rumbo al planeta Tierra, a dar aviso. Silver Surfer le dice al Dr. Strange que está rezando porque su aviso no haya llegado tarde. El Dr. Strange dice lo mismo. Regresamos con Mephisto, él piensa que Thanos usa su poder como si siempre lo hubiese tenido. Mephisto le teme y le respeta a la vez. Thanos los transporta en un abrir y cerrar de ojos hasta los salones de la muerte. Mephisto nunca se atrevió a adentrarse allí por voluntad propia. En ese lugar, se encuentra la señora Muerte y su ayudante, un zombie. Thanos trata de entablar una conversación con su señora, pero ella no le responde, le pide disculpa por su comportamiento dual. Mephisto trata de consolar a Thanos por el desaire que le hace la señora Muerte, él piensa que no merece tal trato. Thanos piensa lo mismo y se lo dice a la Muerte. Estamos de regreso con los 3 bandidos en la ciudad de New York. Ellos han caído a un precipicio, en un accidente automovilístico, todos han muerto. Un ser menciona que hay un tipo que los ha enviado ahí, a ese accidente, para poseer los cuerpos inertes, por lo menos los envió después que se enfriaran un poco los cadáveres. Se queja de que nadie le dio aviso, de que el plan comenzaría, pero ya estaban en el sitio, en su nuevo hogar. Se dan cuenta que los cuerpos están en mal estado. Uno de los cadáveres poseídos se levanta y dice: este cuerpo está chamuscado. No puedo andar con esta pinta por ahí. El otro cadáver le responde que su poder está arreglando los cuerpos a sus requerimientos, pero necesita un tiempo para la transmutación, así que se van a un hotel y uno de ellos, el menos dañado, pide una habitación. El cadáver más bajito le dice a la chica muerta que su color está cambiando a verde. Ella se alegra, jajaja. De regreso en los salones de la muerte, Mephisto sigue pensando en el poder de Thanos, teme que su corazón frágil pueda ser su perdición o la perdición del universo, incluyéndolo a él. Mientras tanto, Thanos sigue rogándole a la señora Muerte que le preste atención, haciéndole ver que todo lo que ha hecho, lo hace por el amor a ella, a la señora Muerte. Thanos sigue hablándole a la señora Muerte, le dice que tenía que convertirse en su igual. El zombi que está a su lado le responde insolentemente diciendo que ahora la señora Muerte es tu esclava de amor, una condición que a ti te enoja. Thanos responde que la señora Muerte es la dueña de su corazón. El zombi dice que la señora Muerte considera tal situación como opresiva, que su amor es un cautiverio y que no necesita de calumniadores. Thanos está enojado y grita que está equivocado, que su amor es veneración y deberían dedicarle templos a ella. En un abrir y cerrar de ojos aparece un templo impresionante a la señora Muerte. Thanos expresa así la veneración a su señora, y les recuerda que alguna vez fue un mortal y que ahora es un dios. Thanos aparece de la nada 2 sillones, le invita a la señora Muerte a que se siente junto a él, pero la Muerte sigue esquiva y Thanos le ofrece el universo. Al no recibir respuesta alguna de la Muerte, él se enoja, entonces interviene Mephisto diciéndole que tal vez la Muerte no ha comprendido, que el alma de Thanos es oscura y sin límites. Thanos pregunta a Mephisto, ¿qué quiere decir con esas palabras? Mephisto responde que la Muerte es un espíritu oscuro en su proceder, así que su acompañante debe ser igual, y le pregunta a Thanos si él está a la altura de ella. Thanos se enoja y grita diciendo,
¿Acaso él no ha acabado con sus enemigos y amigos por igual? ¿Quién más que él puede estar a la altura de la señora muerte? Mefisto le responde que eso debe demostrárselo a ella y no a él. Thanos vuelve a hablar y dice: si quiere una prueba de mi depravación, que así sea. Thanos aparece de la nada una zombie, y le dice a la muerte: contemplad mi más grande creación para vos, señora muerte, y te presento a mi nieta Nebula. Eso es lo que ella afirmaba, así que la transformé una muerte andante, casi no tiene mente, la mantengo en este estado gracias a mi poder. Thanos sigue hablando a la señora muerte, dice que Nebula no tiene la esperanza de una muerte, por lo tanto su agonía no tiene fin. Ella es mi promesa a la muerte. La señora muerte le da la espalda. Thanos dice: ¿por qué te volteas? El zombi le contesta que la señora está harta de su palabrería y alardes vacíos. Thanos no soporta la insolencia de nadie, hace explotar al zombi. Thanos está enojado y le dice a la muerte: ¿hablas conmigo personalmente o no lo harás? No entiendo su actitud conmigo, me esfuerzo por tener tu aprobación y amor y lo que me das es tu desprecio. El titán loco se pregunta: ¿qué he hecho para recibir tu rechazo? Mefisto le responde: mejor pregunta es ¿y qué no has hecho todavía? Es entonces que Thanos recuerda la promesa que le hizo a la señora muerte, pide disculpas a su señora y le dice que cumplirá. Thanos se prepara y Mefisto pregunta: ¿lo hará en verdad? Y Thanos levanta el guante del infinito y chasquea los dedos. Lo hizo. Ahora nos encontramos en Times Square, donde el hombre araña acaba de detener a un par de ladrones y 3 atracadores. Estaba a punto de irse a casa cuando siente un vértigo muy fuerte y decide parar. Mientras se repone, observa la calle llena de gente. El hombre araña presenció la desaparición de la mitad de las personas que estaba viendo. No hubo señal de alerta, una voz, un aviso celestial, nada. Al principio pensó que era solo una alucinación, pero la gente comenzó a gritar llamando a los desaparecidos, entonces él pensaba que tal vez solo era en esta zona. Pero sí no. Y recordó a Mary Jane. Mientras tanto, en el cuartel de los Vengadores, el Capitán América se dirige a buscar unos archivos para un trabajo que está realizando. Todo parece tranquilo esa noche. Se encuentra con Ojo de Halcón de la costa oeste, haciendo compañía a Circe. Ella le comunica que tiene el archivo que le pidió, cuando estaba a punto de recibirlo. Ocurrió. El Capitán América ve como sus 2 amigos desaparecen, sin el poder hacer algo, siente miedo, por lo que imagina que viene, ya que esto solo es el principio de una guerra que comienza para los Vengadores. En la estación voladora de S.H.I.E.L.D. su jefe, Nick Fury, está sentado hablando por un teléfono con el presidente, le explica que no sabe qué o quién es responsable de la desaparición de la mitad de la población del planeta y él se ha quedado solo con la mitad de su tripulación. Le dice al presidente, que cuando sepa algo se comunicará con él. Mientras tanto su asistente le muestra algunos datos que ella ha analizado pero de nada le sirve, se siente impotente por no poder encontrar la causa de estas desapariciones. Fury, solo imagina que se pondrá más difícil. En un bar de Broadway, Hulk está bebiendo y escuchando en el televisor que han desaparecido las personas y sus animales también. Él está enojado porque su amigo Rick ha desaparecido. Él piensa que algo tiene que ver la abominación y piensa que debe comenzar a averiguar. Él tira su vaso contra el televisor y lo destruye. Nos encontramos en el planeta Skrull. Ahí está la emperatriz, quejándose de que no esperaba tal complicación en su reinado. Sus súbditos le informan de las desapariciones masivas en todos los confines del Imperio Skrull. Ellos le dicen que solo hay un enemigo capaz de realizar esta infamia. La emperatriz se adelanta y menciona a los Kree y da la orden de comenzar la guerra. Mientras tanto, en la casa del Doctor Strange, él siente un gran malestar, no sabe cómo explicarlo. Silver Surfer dice: en todo el universo puedo sentirlo, y en ese instante desaparece Wong. El Doctor Strange queda desconcertado con la desaparición de Wong, y Silver Surfer le dice que siente la agonía de todos los que han muerto y están muriendo en el universo y no puede soportar el dolor.
Ahora estamos en una de las lunas de Saturno, llamada Titán. Allí, en las profundidades del satélite artificial vive una raza de semidioses, es el hogar de los titanes. Uno de ellos, llamado Eros, presenta al Señor del Fuego con el mentor. Él dice que el Señor del Fuego será un aliado poderoso contra Thanos. Mientras recibe la bienvenida, el mentor desaparece. Eros le llama Padre. El destructor levanta al Señor del Fuego como si fuera un palito de fósforo, mientras le dice: ¿qué has hecho, cabeza de fuego, con el viejo? El Señor del Fuego le responde que no fue él. En ese instante Eros le dice al destructor que ya basta. De repente reciben un mensaje en la pantalla de Isaac. Él dice: alerta. Un desorden planetario, ha desaparecido la mitad de la población del planeta y no tengo una explicación, pero los titanes piensan en Thanos como la causa de estas desapariciones. Regresamos con los cadáveres de los 3 delincuentes, que ahora ya estaba transmutados. Uno de ellos comenta que ahora ya no parecía un palo a medio quemar. Mientras tanto, la chica había tomado forma y color, estaba verde. Y cosiendo ropa para ellos. A ella le parece raro estar haciendo eso, mientras que el hombre dice que estar de nuevo vivo le agrada. Sentir y enojar personas le parece una idea aceptable, y vuelve a suceder. Otra vez desaparece una persona más, ahora es la chica verde. El hombre grita: ¡socorro! ¡Socorro! Ha desaparecido, no es culpa mía. El hombre abre la puerta y encuentra un capullo enorme y se pregunta: ¿cómo me vas a ayudar en este estado? Fin del capítulo 1. Boys, está súper interesante este capítulo. Lo que viene está mejor. Suscríbete a mi canal. Me despido diciendo que yo regresaré.